Evangelio de hoy, sábado 27 de julio de 2024. Lectura del Santo Evangelio Hechos. Capítulo 4, versículos 1 al 12. Pedro y Juan seguían hablando a la gente cuando llegaron algunos sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y algunos saduceos. Estaban muy disgustados porque los dos apóstoles estaban enseñando a la gente que Jesús había resucitado de entre los muertos y que eso demostraba que los muertos resucitarían. Así que arrestaron a los dos y los metieron en la cárcel para que se quedaran allí hasta el día siguiente, porque ya era muy tarde. Pero mucha gente que oyó el mensaje creyó, y los hombres que creyeron eran unos 5.000. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén las autoridades judías, los dirigentes del pueblo y los maestros de la ley. También estaban en la reunión Anás, que era el gran sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y los demás que eran miembros de la familia del gran sacerdote. Las autoridades pusieron a los apóstoles delante de ellos y les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió, autoridades y jefes del pueblo. Hoy nos preguntáis por el bien que se hizo a este hombre y cómo fue curado. Pues bien, ustedes y todo el pueblo de Israel deben saber que este hombre está aquí completamente curado por el poder del nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Jesús es aquel de quien dicen las Sagradas Escrituras, la piedra que rechazasteis vosotros, los constructores, se ha convertido en la más importante de todas. La salvación solo puede alcanzarse a través de él. Porque no hay nadie más en todo el mundo que Dios haya dado a los seres humanos por medio de quien podamos salvarnos. Señor Jesús, te alabamos por esta santa palabra. Pedro y Juan eran dos amigos muy especiales. Tenían una misión, hablar a todo el mundo del amor de Jesús y de cómo había transformado sus vidas. Hablaban con tanta alegría y entusiasmo que mucha gente empezó a creer también en Jesús. Pero no a todos les gustaba este mensaje. Un día, mientras Pedro y Juan hablaban de Jesús a una multitud, algunos líderes religiosos se enfadaron mucho. No querían que más gente creyera en Jesús. Así que decidieron arrestar a Pedro y a Juan para intentar silenciarlos. Imagínate la escena, soldados que aparecen y se llevan a Pedro y a Juan, la gente alrededor asustada y murmurando conmocionada. Pedro y Juan fueron arrojados a una celda oscura y fría. Pesadas cadenas les rodeaban las muñecas y los tobillos. Era un lugar aterrador, pero aún así no se desanimaron. Sabían que Dios estaba con ellos. Y allí, en aquella celda, empezaron a rezar y a cantar alabanzas, con sus voces resonando en las paredes de piedra, llenando la habitación de esperanza. A la mañana siguiente, los llevaron ante los líderes religiosos. La sala estaba llena de hombres importantes que los miraban con severidad. Pero en lugar de sentirse intimidados, Pedro y Juan sintieron una fuerza increíble en su interior. Con voz firme, dijeron que no podían dejar de hablar de Jesús, porque era la verdad más importante que conocían. Los líderes religiosos quedaron impresionados por la valentía de estos dos hombres sencillos. Se dieron cuenta de que Pedro y Juan no hablaban por hablar, hablaban de algo en lo que creían de verdad y que había transformado sus vidas. La historia de Pedro y Juan no termina ahí. Gracias a su valentía, muchas otras personas empezaron a creer en Jesús. Y al escuchar esta historia, aprendemos que incluso cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, podemos ser valientes y mantener nuestra fe. Pedro y Juan nos muestran que, con Dios a nuestro lado, podemos afrontar cualquier reto y seguir haciendo lo correcto, independientemente de las circunstancias. Así que cuando sientas miedo o te encuentres en una situación difícil, acuérdate de Pedro y Juan. Recuerda su valor y su fe. Y sabe que Dios también está contigo, ayudándote a ser fuerte y a seguir adelante, pase lo que pase. Imagina que estás hablando con alguien sobre lo que le pasó a Peter. Te lo voy a contar de una manera muy sencilla, ¿vale? Pedro, aquel amigo de Jesús, estaba lleno del Espíritu Santo. Esto significa que su corazón y su mente estaban llenos de la presencia de Dios. ¿Y sabes lo que eso significa para nosotros? Que nuestra fuerza y nuestro valor proceden del Espíritu Santo, que vive dentro de cada uno de nosotros. Antes de Pentecostés, Pedro era un poco impulsivo. Tomaba decisiones rápidas y a veces tenía miedo y dudas. Hubo una ocasión en la que incluso negó conocer a Jesús 3 veces la misma noche en la que Jesús fue arrestado. Tenía tanto miedo que se sentía débil y vulnerable.
Pero entonces, después de recibir el Espíritu Santo, todo cambió. Pedro se convirtió en un líder valiente, que hablaba de Jesús con gran audacia y sabiduría. Cuando Pedro dice, lleno del Espíritu Santo, está mostrando que su confianza y sus palabras proceden de Dios, no de sí mismo. Esto nos enseña que, incluso con nuestras debilidades, el Espíritu Santo puede ayudarnos a hacer cosas increíbles para Dios. Así que cuando nos enfrentemos a momentos difíciles o tengamos que hablar de nuestra fe, podemos recordar el ejemplo de Pedro. No tenemos que confiar en nuestra propia fuerza o sabiduría. El Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, fortalecernos y darnos las palabras adecuadas. Cuando nos sentimos incapaces, podemos rezar y pedir ayuda al Espíritu Santo, confiando en que nos dará valor y claridad. Depender del Espíritu Santo es sumamente importante para los cristianos. Es como vivir una vida más cerca de Dios, sabiendo que no estamos solos en nuestras luchas y misiones. Cuando dejamos que el Espíritu Santo actúe en nosotros y a través de nosotros, nos moldea para parecernos más a Jesús y nos capacita para servir. Por eso, cada vez que pasemos por situaciones difíciles o tengamos la oportunidad de hablar de Dios, debemos recordar que el mismo Espíritu que transformó a Pedro está con nosotros. Podemos confiar en esta presencia divina, sabiendo que nos dará todo lo que necesitamos para ser testigos fieles y valientes del amor y la verdad de Dios. Imagine un día soleado con una suave brisa y un cielo azul sin nubes. Estás en una ciudad antigua, llena de historia, donde las calles empedradas resuenan con los pasos de los peatones. De repente, oyes una voz llena de pasión y verdad. Es Pedro, uno de los seguidores más cercanos de Jesús, que habla a una multitud reunida. Pedro levanta la mano para pedir atención y empieza a hablar. Amigos, tengo que deciros algo muy importante. Conocéis los grandes edificios de esta ciudad, ¿verdad? Son impresionantes, cada piedra en su sitio. Pero, ¿sabéis qué es lo más importante? La piedra angular. Es la que sostiene todo el edificio. Sin esa piedra, todo se derrumbaría. Hace una pausa, mirando a los ojos de la gente que le rodea. Jesús es esa piedra angular en nuestras vidas. Fue rechazado por los líderes religiosos, pero Dios hizo de él la piedra más importante de todas. Imagina un gran edificio, cada piedra es necesaria, pero la piedra angular es esencial. Sin Jesús, nuestra vida espiritual no tiene cimientos, no tiene apoyo. Pedro continuó, no os estoy contando solo una historia. Os pido que penséis en ella y actuéis en consecuencia. Jesús tiene que estar en el centro de tu vida y de los mensajes que compartes con los demás. Piensa en la vida como en un edificio que estás construyendo. ¿Qué estás poniendo como cimiento? Si no es Jesús, todo lo demás está en peligro. Pedro nos lleva entonces a un momento de reflexión. Nos transporta al pasado, a los días en que Jesús caminaba entre nosotros. Yo estuve allí, dice con los ojos brillantes. Caminé con Jesús, vi sus milagros, oí sus palabras vivificadoras. Y más que eso, vi a Jesús resucitado. No estoy hablando de teorías, estoy compartiendo una experiencia real que cambia la vida. Ahora Pedro nos desafía a aplicar este mensaje a nuestra vida cotidiana. Poner a Jesús en el centro significa buscar su ayuda en las decisiones, confiar en Él cuando tenemos dudas y vivir de una manera que muestre su amor y su verdad. El mensaje que llevamos al mundo tiene que ser claro: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos recuerda que mantener a Jesús en el centro nos ayuda a afrontar los retos. Como la piedra angular sostiene un edificio, Jesús nos sostiene en los momentos difíciles. Cuando nos enfrentamos a problemas, podemos recordar que estamos firmemente anclados en Jesús. Él es nuestra esperanza y nuestra fuerza. Por último, Pedro hace una súplica apasionada. Revisemos nuestras prioridades y pongamos a Jesús en el centro de todo lo que hacemos. Sin Jesús, nuestra fe estaría vacía y carecería de sentido. Pero con Él, tenemos la certeza de una vida plena y eterna. Renovemos, día tras día, nuestro compromiso de mantener a Jesús como piedra angular de nuestras vidas y de nuestro mensaje al mundo. Al terminar, sientes la energía y la verdad de las palabras de Pedro. Su mensaje resuena en tu corazón, llamándote a actuar y a mantener a Jesús en el centro de tu vida. La afirmación de que no hay otro nombre en que podamos ser salvos es un poderoso testimonio de la singularidad y supremacía de Cristo en nuestra fe cristiana. Esta afirmación, profundamente arraigada en las Escrituras,
refleja la exclusividad de la salvación ofrecida a través de Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12, leemos: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos». Esta afirmación no solo pone de relieve la importancia única de Cristo, sino que también subraya su papel central como único mediador entre Dios y la humanidad. En un mundo caracterizado por la diversidad de creencias y la promoción de una visión pluralista de la religión, en el que muchas voces reclaman una aceptación general de los diferentes caminos espirituales, esta verdad adquiere aún más significado. La pluralidad de opiniones y la multiplicidad de caminos espirituales pueden llevar a la confusión y al relativismo, donde todas las religiones se consideran igualmente válidas y verdaderas. Sin embargo, el mensaje cristiano sigue siendo firme y claro: Jesucristo es el único camino de salvación. Él mismo lo afirmó en Juan 14, 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Por tanto, la unicidad de Cristo debe proclamarse con valentía y amor, incluso en medio de un contexto cultural que valora la aceptación y la diversidad. Es esencial comunicar esta verdad con claridad y delicadeza, sin comprometer el mensaje, pero respetando la libertad y la dignidad de cada individuo. Nuestra misión es compartir el Evangelio en un espíritu de compasión, ofreciendo la verdad de Cristo como un don de esperanza y reconciliación, no como un instrumento de división. Que podamos, pues, abordar este tema con un corazón lleno de gracia y un sincero deseo de ver a otros llegar a conocer la libertad y la vida que hay en Jesús. En un mundo pluralista, la afirmación de la exclusividad de Cristo no es un rechazo del valor de los demás, sino una invitación a la relación más profunda y transformadora que solo Él puede ofrecer. A pesar de la intensa oposición a la que se enfrentaron los apóstoles Pedro y Juan, su determinación y valentía fueron notables. Incluso ante las amenazas y presiones de las autoridades religiosas y políticas, se mantuvieron firmes en su testimonio del mensaje de Jesucristo. Sus palabras, llenas de fe y convicción, no solo desafiaron el orden establecido, sino que también tocaron profundamente el corazón de muchos oyentes. La conversión de miles de personas gracias a la predicación de Pedro y Juan no fue un resultado inesperado, sino una prueba de la eficacia de la palabra de Dios. La buena nueva del Evangelio penetró en una sociedad endurecida por la tradición y el miedo, y trajo transformación y esperanza. El milagro de la curación del cojo y la audacia de los apóstoles fueron signos visibles del poder de Dios que actuaba a través de ellos. Este alentador resultado nos recuerda que, incluso cuando nos enfrentamos a resistencias y dificultades, no debemos subestimar el impacto de compartir el Evangelio. La palabra de Dios, como se prometió, no vuelve vacía, siempre cumple el propósito para el que fue enviada. La persistencia en la proclamación del mensaje de Cristo y la confianza en su eficacia son fundamentales para avanzar en el cumplimiento de la misión de llevar la buena nueva a todos los rincones del mundo. Así pues, que nosotros, como Pedro y Juan, nos mantengamos firmes en nuestro compromiso de compartir el Evangelio, con la certeza de que, a pesar de la adversidad y la oposición, la palabra de Dios sigue transformando vidas y llevando la luz a quienes están en tinieblas. Nuestra perseverancia y fe en Dios se verán recompensadas por la eficacia de su palabra. El testimonio de Pedro y Juan ante las autoridades es un poderoso ejemplo de fe, valentía y dependencia del Espíritu Santo. Nos muestran la importancia de permanecer firmes en la verdad del Evangelio y proclamar la exclusividad de la salvación en Cristo, incluso frente a la oposición. Ojalá aprendamos de su ejemplo y vivamos nuestras vidas con el mismo valor y determinación. Señor Dios, te damos gracias por tu poder y tu fidelidad. Incluso ante las dificultades y la oposición, sabemos que tu palabra es eficaz y transforma vidas. Danos valor y firmeza para seguir predicando y compartiendo el Evangelio con convicción. Que confiemos en tu plan y en el impacto de nuestras acciones, incluso cuando no veamos resultados inmediatos. Fortalece nuestra fe y ayúdanos a perseverar, seguros de que tu palabra no vuelve vacía. En el nombre de Jesús, amén. Evangelio de hoy, sábado 27 de julio de 2024. No te vayas sin dejar en los comentarios: «Gloria a ti, Señor Jesús». Suscríbete a este canal y activa la campana de notificaciones para recibir diariamente el Santo Evangelio.